Shalom, buenas tardes para todos, tanto creyentes en Yeshua como judíos también, como dice la palabra, primeramente el judío, luego el griego. Todos somos unos en Yeshua, el Cristo. En esta tarde vamos a compartir un tema con ustedes. Vamos a hablar del velo. Vamos a hablar del velo que se colocaba Moisés. Pero primero vamos a leer aquí en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios, capítulo 4. Aquí dice, capítulo 3. Vamos a hablar de ministros del nuevo pacto y se relaciona con el velo. Acá dice 2 Corintios, capítulo 3, verso 12. Dice: así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Dice el verso 13, y no como Moisés, que ponía el velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, sino en el fin de aquello que había de ser abolido, en la vista en él, no fijara la vista en el fin de aquello que había de ser abolido por un nuevo pacto. Dice, pero el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, o sea, Yeshua, es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, o sea, cuando se conviertan a Yeshua, reconozcan que Yeshua es el Mesías, no hay otro ni viene otro, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este pasaje nos manda a Éxodo, nos manda a la Torá, nos manda al Pentateuco, como le llamamos nosotros los gentiles. Nos manda a Éxodo, y aquí lo tengo. Aquí lo tengo, está en eso. Aquí dice Moisés y la tabla de la ley. Dice el verso 33, capítulo 34, verso 33 de la Torá, está Éxodo. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés de delante de Jehová para hablar con él, él se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvió Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Aquí tenemos los Antiguo Testamento, le llamamos nosotros, el pueblo judío le llama la Torá. Es fácil conocer al Mesías, saber que el que vino es el verdadero Mesías, por la tipología, por lo que se escribió de él, por lo que escribió Moisés, como él dijo. Si ustedes no creen a Moisés, mucho menos me van a creer a mí, porque Moisés escribió de mí. Nosotros aquí encontramos que había un velo puesto en el pueblo judío cuando Moisés se ponía el velo, para que ellos no se fijaran, sino miraran más allá. Por eso el mismo Moisés escribió: y el Señor levantará profeta entre ustedes, sus hermanos, y a él oiréis, y el que no escuche a este profeta será desarraigado. Entonces el llamado que yo le quiero hacer, si hay algún judío que ve este video, uno o varias personas que sean judíos,
la palabra está cumpliéndose. Dice que el pueblo judío provocó a celos al Señor con sus ídolos, con su idolatría, con sus cosas que él se enfureció en gran manera, y entonces él por eso muchas veces lo desterró y él permitió todo lo que sucedió en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos lo provocaron a hacerlo, a ir ahí con sus ídolos, con todas esas cosas. Y por eso él dice, llamaré pueblo a un pueblo que no es un pueblo. El que no me buscaba, el que no me buscaba, ese será encontrado por mí. Entonces, es una manera de el Señor hacer con el pueblo judío, provocarlo a hacerlo para que entiendan, comprendan. No es posible que yo meramente, humanamente, una persona que fui tomadora de trago, que hice tantas cosas malas, que nunca me llamó la atención ninguna cuestión de Biblias ni de cosas de Dios, terminarse convertido a Jesús el Cristo, reconocer su verdadero nombre en hebreo, amar a Israel, proclamar que la salvación viene de Israel, que fue a través de un judío que nació en Belén de Judea, descendiente por parte de Miriam, de David, el Mesías, y todas estas cosas que él hizo. Dios tanto en la Torá como en los profetas, él hacía cosas sobrenaturales. Él simplemente estaba hablando, escribiéndole al pueblo, hablándole acerca de su hijo. Si hay una manera que el pueblo judío puede entender y comprender este Mesías que nosotros hablamos y predicamos, que es el mismo Mesías que espera Israel, porque no hay otro Mesías, sino este Mesías, Yeshua, que ya vino y nosotros lo esperamos por segunda vez, es fácil. Hay un hombre en la Biblia, en Génesis, un hijo de Jacob, José. A José le cambiaron el nombre, así como se lo cambiaron al Mesías. A José lo vendieron por piezas de plata, así como vendieron al Mesías. José tuvo hijos gentiles, se casó con una mujer gentil. Como Yeshua tiene una novia, tiene una novia que es gentil. Como Yeshua tiene hijos gentiles. Entonces es fácil mirar a través del punto de vista de la tipología. Nosotros acá le llamamos tipología, la ciencia de los tipos, de los ejemplos que están en la Biblia. Encontramos en José toda la tipología. Por ejemplo, José actualmente tiene una tipología actual que no se ha cumplido. Es que cuando él se dé a conocer a sus hermanos, Jesús se dio a conocer a su pueblo, tal como está en Zacarías 13:6. Entonces ellos le van a preguntar, queridas son estas queridas que hay en tus manos, ¿cómo las hiciste? En casa de mis amigos me las hicieron, va a decir él. Entonces todas estas cosas que se escribieron, tanto en Isaías, en los Salmos, en los profetas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que se escribió es referente a Jesús, al Mesías. Porque nada de lo que está escrito, todo es referente. Todo, la Torá, el Nuevo Testamento, todo es del Mesías y para el Mesías. Ya él vino por primera vez, fue crucificado, así como está escrito en la Biblia, en los Salmos, en el Salmo 22, el Salmo 2, en los profetas, que él tenía que padecer, que él tenía que morir, porque era necesario que él padeciese esto, porque es la única manera de redimir al pueblo, al hombre. Adán cayó, el primer Adán cayó imperfecto, y el Señor tenía una obligación de redimir a lo que él había creado, a la raza humana. Su obligación consigo no era porque con nosotros, sino era para consigo mismo, y por eso él envía a su hijo, a un Mesías en forma humana, y ese Mesías nos redime, nos salva del pecado. Él carga en ese Mesías el pecado de toda la raza humana, porque se necesitaba un pariente que realmente cumpliera todos los requisitos. Un Mesías como Jesús, que no pecó, que fue tentado en todo y no pecó, que resucitó al tercer día. Mire, Mahoma, Gandhi, todos los grandes filósofos que han pasado, Aristóteles, todos esos personajes griegos, Orígenes, todos esos personajes, Eusebio, Nerón,
Todos esos personajes, ellos han perecido y hasta el sol de hoy no se mencionan como se menciona a Yeshua. En cada país, en cada nación, cada pueblo, cada lengua reconoce a Yeshua, aún en el mismo Israel. Hay gente, cantidades, porque así como cuando Yeshua vino, que le seguían ocultamente, hay cantidades de judíos que le están siguiendo, que saben conscientemente que este es el Mesías, que es el dador de la vida, que es el Salvador. Así que yo te hago un llamado, si tú eres judío y tú amas a Yeshua, no tengas temor, porque Yeshua dijo, no alcanzaréis a predicar en todas las ciudades de Israel cuando el Mesías haya venido. Es necesario que seamos perseguidos por causa de su nombre, aborrecidos por causa de su nombre. Pero tal como lo escribió el profeta Daniel, tal como lo escribieron los profetas, Él llegará algún día. Él, tal como está en Zacarías 14, Él se parará en el monte de los olivos y lo dividirá en dos. Y ya nadie más dirá, conoce al Señor, porque desde el más pequeño todos, me dice la palabra, me conocerán. Porque nosotros debemos amar a Israel. ¿Y cómo debemos amar a Israel? A través de la palabra, a través de la oración, pidiendo por ellos que ellos sean salvos, que sean alcanzados, que muchos judíos lleguen al conocimiento de Yeshua HaMashiach como su Mesías, su Salvador, su Redentor, y lo proclamen a otros judíos. Es la llave más grande que tenemos nosotros, la llave más grande que tenemos para tener acceso al Padre, el Mesías, tal como está en Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Yeshua, el Cristo, en el cual tenemos redención y salvación y vida eterna. Yo en esta hora oro por el pueblo judío, por Israel. Pido, Padre Celestial, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, a través de la sangre preciosa de Yeshua, el Cristo tu Hijo, que tu sangre sea rociada, así como fue rociada en el libro de Éxodo, allá en la Torá, en el Antiguo Testamento, por Moisés y por el pueblo, por nuestros padres allá en Egipto, para que no entrara el ángel de la muerte y matara a los primogénitos hebreos, sino los primogénitos egipcios. Oro por el pueblo judío, oro por mis hermanos de Israel, que tú te les reveles desde el primer ministro Netanyahu a todos los judíos ortodoxos, todos esos judíos que niegan a Yeshua el Cristo, darles experiencia, encuentros personales, a un judío normal cualquiera, revélatele, manifiéstale, todo el que tú tengas escogido para salvación, y que ese judío que se convierta sea un portavoz y alcance a muchas vidas en Israel. Todo esto te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, dándote la gloria, la honra y la alabanza. Sé que tú nos escuchas y te damos la gloria y la alabanza, Señor. Amén. Shalom.